Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Bueno, voy a ver si hoy puedo grabar el vídeo en su totalidad, porque la otra vez, el último vídeo, el del hombre con rayos X en los ojos, no sé qué pasó, que se cortaba ahí, yo no tocaba nada, pero bueno, a ver si esta vez puedo grabarlo entero sin ningún tipo de problemas. Bueno, hoy voy a comentaros la película El vampiro de la autopista, una película española de terror, entraría dentro de lo que sería la categoría de fantaterror español. Ese cine que se hizo, que se puso de moda y tuvo un auge en los años 70 dentro de nuestro cine. Y bueno, esta película tiene una historia detrás de ella bastante interesante, y es que el protagonista de esta película se llama Valdemar Wolfhardt. Es un tipo alemán que vivía en España, en Benidorm, en los años 60, y era pues un tipo de clase alta, se movía en la alta sociedad, en la jet set de lo que es de Benidorm. He dicho Marbella antes, no, de Benidorm. Entonces resulta que lo acusaron, llegó la policía de Alemania y lo acusaron de asesinato, porque en Alemania había un asesino que le llamaban el vampiro de la autopista de Gessel, que es una ciudad de Alemania, que se dedicaba a matar a chicas que hacían autostop, las recogía y entonces las mataba. Y pues en las épocas en las que este tipo viajaba a Alemania, porque él vivía en Benidorm, pero viajaba a Alemania, pues igual asuntos de negocios, aunque él vivía como de una especie de rentas que le facilitaban sus padres, venía de familia de dinero, entonces el tipo no trabajaba. Pero bueno, a veces tenía que ir a Alemania por cualquier tipo de asunto, resulta que en las épocas donde el tipo había estado en Alemania era cuando habían encontrado esas víctimas, y cuando él regresaba a España pues era como que el asesino dejaba de matar, por lo tanto era ya un sospechoso y la policía lo detuvo. De hecho que estaba en libertad condicional, y en otro de esos viajes que creo que no podía salir de España mientras estaban realizando la investigación, pero sí que salió a Alemania, también se cometió el asesinato de otra chica, y justo en la época, o sea, en el mismo periodo, las fechas en las que el tipo estaba en Alemania, por lo tanto era el principal sospechoso. Se le encerró en la cárcel de Alicante y después de un juicio, bueno, una vez estando encerrado, creo que también hubo otro asesinato, por lo tanto él quedó exculpado y bueno, pues salió en libertad. Demandó, tuvo abogados que le mandaron pues a la policía que lo detuvo por, bueno, pues por equivocarse. En realidad tampoco la policía tiene culpa si eres sospechoso, si más o menos das un perfil. Las veces que has estado en Alemania resulta que se han cometido esos crímenes, cuando estás en España dejan de haber asesinatos. Pues bueno, es normal de que sospecharan, aparte de que habrían otros motivos, supongo, pero bueno, el tipo demandó a la policía, demandó a las personas que lo detuvieron, y cogió cierta fama. Digamos que después de todo ese embolado que hubo, que le apodaron el vampiro de la autopista de Gessel, el asesino en Alemania, asesino que nunca se encontró, nunca se dejó de matar, y pasó como con Jack el Destripador, que hace unos años descubrieron quién era realmente por la sangre que había, desde el 1800, había sangre de una de las víctimas y de una persona que no era precisamente la víctima, que era el asesino, seguramente el forcejeo se haría sangre, y entonces descubrieron pues que era un peluquero polaco, pues bueno, que en su día también fue sospechoso y tal, en fin. Pero dejó de matar simplemente ya que el Destripador, y no se supo nada de él. También pasó lo mismo como en el asesino del Zodiaco. Y con este caso pues pasó igual. Digamos que dejó de matar, y este hombre pues fue puesto en libertad, porque estando creo que encerrado, estando en libertad condicional, no recuerdo si era estando encerrado o en libertad condicional, pero en España se cometió un crimen en Alemania, por lo tanto él ya quedó excluido. Entonces le ofrecieron él ya, una vez ya metido, y aparte que le gustaba el mundo del famoseo, él siempre estaba mezclado con la alta sociedad, pues él dijo que quería ser actor, y de hecho que quería protagonizar a James Bond, él quería hacer de James Bond. Y entonces le ofrecieron hacer una película, precisamente debido a la fama esa que tuvo, esa historia que tuvo, el vampiro de la autopista de Gessel, pues una película haciendo realmente de vampiro. No sé por qué le apodaron el vampiro a este asesino, pero bueno, era una película que ya tocaba el tema fantástico y haciendo de vampiro. Entonces, bueno, pues la película la dirige José Luis Madrid, una persona que un director no era habitual en el género. Sí que dirigió otra película de terror, la de Jack el Destripador de Londres, protagonizada por Paul Naschy, pero no era muy habitual en el género. Pero bueno, hizo en esta película una labor muy buena. A mí es una película que me encanta y yo la recomiendo muchísimo. No es de las más conocidas dentro del fantaterror español, pero a mí me parece una auténtica joyita.
Bueno, la película comienza de una manera muy misteriosa y aparte es una película muy original, aunque toque el tema vampírico, es una película muy original. Al principio vemos una pareja que se dirige a una habitación de un motel, están viajando, entonces se van a la habitación de un motel y estando él en la ducha vemos como de repente es como que se está ahogando, como que se está ahogando de repente y se muere. Y luego cuando ella entra y encuentra el cadáver de su pareja, le pasa lo mismo, como que le da algo en el cuello, se agarra así el cuello y se muere. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido, no? Vemos también como una puerta que se abre, que se cierra sola, una ventana, perdón, que se abre y se cierra sola. O sea, vemos que más que tema vampírico parece una película de tema de espíritus o de fantasmas, ¿no? De un tema sobrenatural, pero yéndonos a lo que es a la temática de fantasmas, a la temática de espíritus. Entonces vemos que después de estos han encontrado los cuerpos, el cuerpo de la chica presenta dos signos en el cuello, los signos típicos de la mordedura de un vampiro. Entonces está el jefe de policía que está investigando el caso y hay una especie como de... No se especifica bien en la película, pero parece como un ilustrado, una persona que ayuda a la policía, quizás un criminólogo, que tiene una teoría sobre esos asesinatos. Entonces le dice que vaya a su casa y lo primero que hace, dice, lo que le voy a decir le va a sonar extraño y más de una persona que de mi posición que le diga esto, pero ahora le voy a explicar pues lo que es mi teoría sobre estos crímenes. Y entonces le da un libro que es precisamente el Drácula de Bram Stoker. Y le dice, ábralo en la página que hay una señal, que hay como un papel ahí. Y entonces pone la mayor fuerza del vampiro es que la gente crea que no existe. Es un poco también lo que se dice del diablo, ¿no? Su mayor virtud es hacer creer a la gente de que no existe, ¿no? Así obtiene pues, mayor poder y puede moverse más libremente. Claro, el tipo le dice que sospecha, resulta que en esa ciudad, está ambientada en Alemania la película, llevan cometiéndose crímenes durante muchos años, pero en espacios de 28 años. Desde que murió un varón que vivía en un castillo, resulta que murió, contaba la leyenda de que el varón se había convertido en un no muerto, se había convertido en un vampiro. Entonces, cada 28 años, durante 7 días, se cometen asesinatos y todos tienen el mismo sello de identidad, esas dos marcas en el cuello. Entonces, desde el 1800 hasta la época actual en la que está la película ambientada, que es en los años 70, una persona no puede vivir tantos años, un asesino no puede vivir tantos años. ¿Y por qué espaciar los crímenes cada 28 años? A menos de que hayan imitadores que cada 28 años algún imitador salga imitando al primer asesino, que de alguna manera tiene esa paranoia de que cada 28 años espacia los crímenes y una vez ese asesino ha muerto, porque ese asesino dataría del 1800, pues han habido imitadores, ¿no? Puede ser una teoría, aunque es bastante difícil de creer. Pero más difícil es de creer la teoría sobrenatural, de que desde que murió el varón es cuando se empezaron a cometer esos crímenes, esos asesinatos, cada 28 años. Y esas dos marcas en el cuello que son distintivas de esos crímenes. Entonces sospecha de que se ha convertido en un vampiro, de que las leyendas son ciertas y de que pues cada 28 años resurge de su tumba, mata durante 7 días y vuelve a su letargo durante 28 años más. Entonces ya tenemos algo muy original, ¿no? Un vampiro que vive eternamente pero no vive de seguido. Es como que se tira 28 años durmiendo en un letargo y luego durante 7 días reaparece para asesinar, ¿no? Para beber sangre. Esto es algo muy original y muy novedoso. ¿Y a qué nos recuerda esto? Nos recuerda a It o nos recuerda a Jeepers Creepers. Pasan X años y durante un tiempo determinado, cada 23 años, durante 23 primaveras, claro, cada 30 años, durante 30 días, va a matar, luego va a sumirse en ese letargo. Esta película nos mostró eso antes que It y antes que Jeepers Creepers. Luego, el vampiro puede hacerse invisible. Lo que hemos visto al principio es que ha matado a esas dos personas, pero las ha matado siendo invisible, ¿no? Entonces al principio la película te ha confundido diciendo, hostias, esto es una película que va de un vampiro, sin embargo vemos como algo sobrenatural que ha matado a estas dos personas. Incluso podríamos pensar en el hombre invisible. Entonces aquí vemos de que tiene el poder de la invisibilidad. Ya hemos visto que un vampiro tiene el poder de la transformación, puede transformarse en diferentes animales, generalmente en un murciélago o en un lobo, pero también puede hacerse invisible. ¿Por qué no? Aquí vemos que el poder de este vampiro es hacerse invisible. Luego tampoco existe
lo que es el factor de que tienes que dejarle entrar, ¿no? Este vampiro entra y sale de cualquier sitio sin que nadie le invite a que entre. Entonces tiene cosas muy originales dentro de la temática del vampirismo. Tiene detalles muy originales. Le sigue molestando, o sea, la luz del sol no la puede tolerar, la luz del sol lo destruye, por lo tanto siempre tiene que aparecer de noche. Y las cruces, por supuesto, lo repelen, hay que matarlo clavándole una estaca en el corazón. Todo eso es igual, pues un vampiro, y todo eso lo asemeja a los demás, a la temática del vampirismo. Sin embargo, el tema de que tenga que estar en el letargo durante 28 años y a los 28 años durante 7 días resurja para matar, eso es nuevo. O el tema de la invisibilidad también es nuevo. Entonces el policía es como que no lo cree, pero bueno, le dice el otro, dice, no perdemos nada por ir al castillo y echar un vistazo, ¿no? Entonces le dice que vale, que van a ir al castillo un poco pues a registrarles ese castillo. Esto es algo un poco ilógico, ¿no? Porque como un policía, un jefe de policía, alguien importante, va a creer, por muy eminencia que sea, una persona que te está planteando un tema sobrenatural, un tema de vampiros, ¿no? En el siglo XX, un tema de vampiros. Pero bueno, vamos a entrar de que es una película de terror, de serie B, una película que entraría dentro de lo que es el mundo del cine de terror. Entonces hay que entrar también. Hay películas que tienes que entrar dentro de ese mundo, de las reglas de ese cine de terror. Entonces, pues en la vida real está claro que si le buscas la lógica, no va a ir la policía a registrar un castillo porque haya alguien que diga de que ese castillo hay un vampiro y de que el asesino que está matando a gente resulta pues que es un vampiro. No, pero vamos a entrar en el mundo de cine de terror, en ese mundo en el que nos envuelve, y entonces aquí sí que va la policía a investigar el castillo. Entran 3 policías, se queda otro en el coche, al del coche lo mata siendo invisible, vemos cómo se va acercando, vemos mucho la vista subjetiva de este vampiro, esto asemeja a esta película Los Giallos. La película está muy bien dirigida, movimientos de cámara muy suaves, como van recorriendo toda la estancia. Cuando entran al castillo, bajan a un sótano que hay abajo, una especie como más que sótanos, como son como galerías subterráneas donde se encuentra la cripta, con 2 ataúdes, uno con el cuerpo del varón y otro con el cuerpo de la mujer del varón. Aquí tenemos un vampiro, vemos lo que es el cuadro con el retrato del vampiro con capas, una de la nobleza, o sea, nos recuerda al conde Drácula. Aquí no es un conde, es un varón, como era el varón Frankenstein, pero es una persona de la nobleza, al igual que el conde Drácula. Por lo tanto, tenemos un émulo alemán del conde Drácula. Una persona de la nobleza, con su capa y todo, o sea, un personaje muy parecido al conde Drácula, viviendo en un castillo y todo asemejándolo mucho al personaje de Drácula. Como digo, cuando la cámara va siguiendo los personajes por toda la estancia. Cuando bajan al sótano, vemos cómo va siguiendo la cámara poco a poco los personajes, movimientos muy suaves, cuando van siguiendo poco a poco los personajes, como van bajando por esas escaleras que forman como una escalera de caracol. Hay muchos planos en picado, también y planos cenitales de una escalera que hay, que no es de caracol, pero parece la forma como una escalera de caracol. Hay mucho juego de luces y sombras, de crear sombras alargadas. Está muy bien dirigida la película y es muy atmosférica. La decoración del castillo no es muy recargada, recuerda más a la decoración de las películas de la Hammer, esos castillos del conde Drácula o del barón Frankenstein, que a las películas de terror de la Universal, que eran castillos más recargados, en algunas más que en otras. O que sobre todo el cine de terror del gótico italiano, las películas de Mario Bava o de Roger Corman, que sí que eran escenarios más recargados. Aquí vemos las típicas armaduras, los cuadros, todo lo que es la iconografía de los castillos, de lo que es ese cine de terror gótico, pero no tan sobrecargados, un poco más parecido a lo que hizo la Hammer. Y bueno, bajan abajo, abren los ataúdes, ven en el ataúd de la mujer del varón, que está totalmente esqueletizada, pero en el ataúd del varón no hay nadie. Entonces es como que se asombran, pero bueno, tampoco es que sea algo que demuestre nada, ya que puede haber alguien que haya cambiado el cadáver por algún motivo. Bueno, en fin, no demuestra nada de que un ataúd esté vacío. Simplemente pues alguien se ha podido llevar el cadáver y ya está. Pero cuando suben para arriba, tocan la puerta, se abre y cae el policía que estaba en el coche al cual han matado el vampiro. Y entonces por primera vez vemos ya la figura del vampiro. Como entra con la capa, coge a uno de los policías del cuello,
lo mata, luego mata a otro también, le clava, no sé, creo que le clava un cuchillo y al otro lo estrangula. Aquí también vemos algo diferente de que este vampiro no mata con mordiendo el cuello, mata estrangulando, luego ya muerde a las personas y bebe la sangre, pero él mata estrangulando a la gente, también algo original dentro de la temática de vampiros. Toda esa parte de que van al castillo a investigar, el policía que se queda fuera en el coche, vemos cómo se va acercando ese vampiro, que no lo vemos la vista subjetiva del vampiro muy a lo giallo, cuando bajan los personajes a esas catacumbas y ven los ataúdes, luego el vampiro se presenta en su forma física tipo Conde Drácula, toda esa parte me parece brutal, esa parte me encanta, toda esa parte. Luego vemos cómo llega al castillo un descendiente de ese varón, porque resulta que el varón dejó el castillo en herencia a sus descendientes. Él estaba casado, pero no tuvo hijos con su mujer. Sin embargo, tuvo un hijo con una mujer alemana que conoció, fuera del matrimonio. Entonces reconoció a ese hijo, pero no lo crió él. Ese hijo se crió en Inglaterra. Y entonces él le dejó el castillo a sus herederos. El heredero era el hijo que tenía en Inglaterra, pero él no quiso el castillo. Entonces pasó de él a su descendiente, al hijo de su hijo, o sea, a su nieto, y luego este chico que ha llegado, que es el mismo actor que hace de vampiro, es este Valdemar Wolfhard, que por cierto Valdemar tiene el nombre de la novela de Edgar Allan Poe, El extraño caso del señor Valdemar, que Paul Nash lo utilizó para su personaje de Valdemar Daninsky, el famoso hombre lobo del fantaterror español. Pues entonces ahora lo ha heredado su bisnieto, que es este chico, y va allí, cambian un poco lo que es el pelo de cuando hace de vampiro es como que es un rubio como más cobrizo, mientras que cuando hace de ser humano tiene un rubio así muy claro, muy plateado, parece así como, incluso como blanco a veces, el pelo tan rubio que es. Entonces llega y él dice que sí, mientras su abuelo y su padre renegaron de la herencia, pero él sí que quiere la herencia, él sí que quiere el castillo. ¿Qué pasa? Que hay una cláusula que puso el varón para los que heredarán el castillo. Y la cláusula es que tienen que vivir solos. Solo puede vivir con ellos si se casan. La mujer cuando se casen y los descendientes del mayordomo que ha estado con él. Entonces uno de los descendientes del mayordomo es el guardés de ese castillo, que resulta que murió de un ataque al corazón justo al día siguiente de encontrar los cadáveres. Entonces ya no hay nadie en el castillo. Ni está el guardés, ni el guardés dejó descendencia, ni él tampoco él tiene pareja, la pareja luego se ve como llega de Londres, llega a ese pueblo de Alemania, pero en un principio está solo en el castillo. Entonces él ve raro de que exista esa cláusula. Hay otra cláusula que dice que no puede bajar nunca a los subterráneos, donde se encuentran precisamente esa cripta con esos dos ataúdes de su bisabuelo y de la mujer del bisabuelo. Entonces él, pues nada, se decide quedarse ahí en el castillo porque quiere heredarlo, pues, igual porque quiere vivir ahí o quiere veranear ahí, en fin, lo quiere tener, es suyo, lo ha heredado y lo quiere para él. Entonces se queda ahí, hasta esperando a que llegue la novia de Londres, pues se queda ahí. Entonces aquí tenemos algo que a mí me encanta, o sea, es como lo típico del coche que va, que se avería. Va el grupo de amigos en el coche, que se avería, y justo está ahí esa mansión, ese castillo abandonado, vamos a entrar ahí, y de repente pasa algo, ¿no? Aparece un asesino en serio, aparecen muertos vivientes, por eso hay fantasmas en el lugar. O sea, es puro cine de terror, eso, pura esencia de terror. Entonces aquí es igual, aquí tienen que quedarse en el castillo, en ese castillo maldito que está él solo ahí en el castillo. Nos recuerda también a La Mujer de Negro, ¿no? Cuando llega el personaje interpretado por Daniel Radcliffe, ese castillo donde está el fantasma de esa mujer de negro, pues nos recuerda esas películas, tiene detalles que luego se vieron pero en películas posteriores, esta fue antes, detalles que se vieron en It, en Jeepers Creepers, en La Mujer de Negro, todo eso lo tenía esta película. Entonces me parece una película muy original, toca el tema del vampirismo pero de una manera súper original. Entonces a mí es una película que me encanta, y el tipo ahí en el castillo, él solo, una noche de tormenta, encima está muy bien ambientada, el sol en un enorme castillo, de repente empieza a oír ruidos, puertas que se abren, alguien que parece que lo está acechando, y lo está acechando, que es el dueño del castillo, su bisabuelo, que es un vampiro. Lo que pasa que claro, al poder hacerse invisible, pues muchas veces simplemente parece una película de fantasma, porque muchas veces lo que vemos son que se oyen pasos, una puerta que se abre y se cierra, una ventana que se abre y se cierra, pero él no ve nada porque el vampiro está en modo invisible. Y muchas veces vemos lo que ve el vampiro, se utiliza mucho la vista subjetiva, lo que también nos recuerda al cine de terror italiano.
Entonces él baja una de las veces, llega a bajar al subterráneo, aunque lo tenía prohibido, pero llega a bajar al subterráneo. Entonces ve los dos ataúdes y en uno de ellos, por supuesto, ve el cadáver esquelético de la mujer del bisabuelo, y en el otro lo ve vacío. Y lo mismo se extraña, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Entonces de repente también él ve cómo se le aparece el vampiro. A todo eso, durante las noches, el vampiro sale a matar. Durante esos 7 días es cuando se dedica a matar hasta que vuelva a estar otros 28 años en letargo. Entonces, bueno, pues vemos asesinatos, muchas veces está en su forma invisible, otras veces en su forma corpórea. Y siempre es estrangulando. No veremos nunca cómo clava los colmillos, ni siquiera le veremos los colmillos a este vampiro. Simplemente es como un asesino psicópata que estrangula. Si sabemos que luego, después de estrangularlas, bebe la sangre de las víctimas, es porque cuando encuentran a las víctimas todas llevan las 2 señales típicas de la mordedura en el cuello de los vampiros. Pero en ningún momento vemos a este vampiro morder a las víctimas. Entonces el chico cada vez está peor, está más sugestionado de todo lo que oye, está paranoiado de que en el ataúd de su bisabuelo no haya nada, encuentra un libro, un diario de su bisabuelo que habla sobre el tema del vampirismo, de cuando el bisabuelo pues se formó esa leyenda de que se había convertido en un vampiro después de morir, en realidad no había muerto, o había vuelto a la vida convertido en un vampiro. Entonces él empieza a sugestionarse y empiezan a pasar noches y cada noche empiezan a suceder más cosas. Aparte de los asesinatos que vemos cada noche de ese vampiro a personas de ese pueblo, también vemos que cada noche empiezan a pasar más cosas. Primero son ruidos que oye, puertas que se abren y se cierran solas, él que cree que parece que alguien lo esté vigilando, parece que oye pasos, y luego se le presenta la figura del vampiro y desaparece, pero hay momentos en que él incluso no cree lo que está viendo, porque muchas noches el tipo le da por empinar el codo, porque vemos que en realidad hace de un personaje un poco parecido a su personaje en la vida real, quizá no tan fiestero, aunque le mole la priva, pero bastante parecido, porque cuando él va al jefe de policía, al nuevo jefe de policía, que está investigando los asesinatos de ese pueblo, los asesinatos del que estaba antes de jefe de policía y de esos policías en el castillo de este chico. Cuando el chico saca la teoría del vampiro, por supuesto no se lo cree, pero el policía le dice: ¿usted a qué se dedica? Entonces él le dice: no, yo tengo una renta de dinero, mucho dinero, y yo me dedico a la taxidermia, ¿no? Le ha dado por la taxidermia, ¿no? Pues es un plan, en la vida real era igual, tenía una familia de dinero, recibía, se ve que mensualmente los padres lo mantenían, tenía una gran cantidad de dinero y se dedicaba a despilfarrarlo y a irse de fiesta. Bueno, pues ahí en esta película es lo mismo, pero se dedica a la taxidermia. En vez de irse de fiesta, pues la fiesta se la pega bebiendo en el castillo. Pues al final no sabe si lo que ve es producto de su imaginación, de lo que es el efecto del alcohol sumido a la sugestión, de toda la leyenda del castillo, de los asesinatos que han ocurrido en el propio castillo, de que la policía esté investigando y esté vigilando el castillo, porque también está vigilando el castillo, porque incluso sospechan de que pueda llegar a ser el criminal. Aunque él llegó en un vuelo de Londres después de que se cometieran los crímenes, pero bueno, vigilan el castillo porque saben que el asesino algo tiene que ver con ese castillo, está como por ahí merodeando y bueno, pues tienen el castillo controlado. Por supuesto, la policía nunca ve salir y entrar al vampiro, porque el vampiro sale y entra en su modo invisible. Por eso digo que la película es muy muy original. Y entonces va de menos a más, va pasándole de oír ruidos y cosas que se mueven a aparecerse el vampiro. Y una de las veces que se le aparece el vampiro, que es justo cuando llega ya la novia de Londres, que la novia quiere quedarse con él no quiere que se quede porque sabe que algo raro está pasando en el castillo, pero ella no le hace caso y entonces decide quedarse en el castillo. Una curiosidad: el tipo en la película conduce un coche de alquiler que es un Mercedes de color rojo. Ese coche es suyo en la vida real. Y el tipo le puso en el capó el dibujo de un murciélago negro, ¿no? En plan, como me apodan el vampiro de la autopista, pues bueno, pues le pongo el dibujo de un murciélago, del símbolo de los vampiros. Pero sería el coche de Batman en rojo. Es algo un poco frívolo, ¿no? Que te acusen de un asesinato y que estés como riéndote de eso poniendo el dibujo de un vampiro en el coche. Pero bueno, el tipo era un tipo bastante estrafalario. Hizo poca cosa en el cine. Después de esta película, no sé si hizo un par de películas más. Pero bueno, esta película le sirvió un poco de catapulta a una fama un poco efímera. En fin, el caso es que el vampiro se le aparece y le dice que también es algo muy original. El vampiro está harto de la vida criminal que lleva. O sea, está harto de vivir eternamente. Y más de vivir así. O sea, 28 años que estás en letargo y luego vives solamente 7 días. Y esos 7 días es como que tienes un deseo
o sea, indiscriminado de sangre, de matar, de violencia exagerada, o sea, se ha convertido en un vampiro, en un ser totalmente diabólico. Entonces esos únicos 7 días de vida que tiene, siglos y siglos y siglos de esa vida eterna, durante solamente 7 días cada 28 años, solamente es para hacer daño, solamente es para matar, solamente es para destruir. Y él no quiere, en el fondo, su parte humana no quiere seguir haciendo eso. Entonces quiere morir y quiere que él lo mate. Dice, tú que eres de mi sangre y que por lo tanto también tendrás valor, porque somos gente de ser gente de valor, quiero que seas tú, de mi propia sangre, mi bisnieto, el que me quite la vida. Con una estaca en el corazón, el que me quite la vida. Claro, mi condición de vampiro, en realidad, aunque yo desee morir, mi condición de vampiro va a hacer que me resista, va a hacer que me defienda, aunque mi deseo en realidad sea morir. Pero es como que mi condición, es como el sentimiento que tiene aún de humano, ¿no? De decir, no quiero ser así. Aunque no puedo detener como el hombre lobo, ¿no? No puede, estando humano, él no quiere convertirse en hombre lobo, él no puede, pero no puede frenarlo, no puede frenar lo que es, y él no puede frenar el que es un vampiro. Pero antes ha sido humano, y lo que queda de humano de él odia en lo que se ha convertido. No quiere matar, no quiere hacer daño, pero se ha convertido en eso, no puede remediarlo. Esos 7 días es una explosión de ira, de una explosión de salvajismo, y tiene que desahogarse. Y esos 7 días se carga a todo el que pilla en el pueblo. Por eso los mata ahogándolos, porque en realidad lo que necesita es la violencia, lo que necesita es el matar. Luego ya bebe su sangre. Entonces es un vampiro en ese aspecto diferente, no solamente bebe sangre para alimentarse, o sea, mata para alimentarse, sino que mata para desahogar toda esa maldad que tiene dentro y todo ese como un depredador, no ese instinto irrefrenable ya no de comer la carne que te sirven ya muerta, sino de matar a la presa. Pero él no quiere ser así. Hay una parte de humano que quiere ser destruida. Pero la parte vampira, la parte de vampiro va a hacer que él intente sobrevivir como especie. Va a intentar sobrevivir, va a intentar que no lo mate. Aunque su deseo humano sea el que lo mate. Es como una contradicción que tiene. ¿A qué nos recuerda esto? Nos recuerda a La cena con el vampiro, la película de Lamberto Bava que hizo en los 80. Pues esta película ya tomó esa temática mucho antes. O también Drácula, los ritos satánicos de Drácula, que fue la última película que hizo la Hammer, del ciclo que hizo de la saga del Conde Drácula. También el Conde Drácula, digamos que quería morir y quería exterminar a la humanidad para que si mueren todos los humanos ya no le quedara alimento, no le quedara sangre, y entonces al final acabara muriendo, porque estaba harto de esa vida eterna y de esa vida de maldades. O sea, quiere decir que un malvado, por muy malvado que sea, dentro de él, algo, si alguna vez fue humano, pues algo de humano tiene, algo de bondad tiene, y hay un momento en que ya necesita parar, y este vampiro necesita parar. Entonces el chico, pues bueno, aquí al final ya esto ya meter, bueno, yo creo que lo que he hecho no ha sido meter spoiler, porque o sí, bueno, igual lo que he dicho del vampiro también ha sido un poco spoiler. Bueno, lo siento si ha sido un spoiler, pero bueno, no creo que haya desvelado la gran cosa. Lo que es el final, no sé si comentarlo, hacer un pequeño spoiler para desvelar el final o no. Voy a decirlo, sí. Ahora voy a meter solamente el spoiler para contar el final, que me parece bastante interesante. Pues bueno, esto es ya la parte de spoiler para contar el final. Al final, bueno, pues el vampiro intenta atacar a la novia de él, que se queda en el castillo. Lo golpea a él, estando en su forma invisible, lo golpea. Entonces él le dice que corra, que se esconda, ella sube corriendo, se esconde en un cuarto que hay en la parte de arriba del castillo. Entonces el vampiro toca, como tiene la misma voz que él, le dice que es él, que no pasa nada, que está bien. Cuando ella va a abrir, entonces él desde abajo le dice, no, por favor, no abras tal, y sube corriendo hacia arriba, pero el vampiro desaparece y aparece lo que es en la parte de abajo. Y entonces le dice que no puede hacer nada, que ella, dice, por tu culpa, por no haberme matado, por no conseguir matarme. Claro, él lo está intentando, pero no ha conseguido matarlo. Entonces por tu culpa va a morir ella. A ver si ahora te espabilas muriendo ella y logras matarme, aunque yo me defienda y aunque yo me retuerza. Entonces él al final lo que es baja corriendo con la estaca. No, le enseña una cruz, sí, la cruz hace que huya y baja corriendo a esconderse en el ataúd, pero él va corriendo detrás y cuando se esconde en el ataúd, abre el ataúd y le clava una estaca en el corazón. Sin martillo, sin nada, se la clava directamente en el corazón. Que es la única sangre que veremos. Generalmente estas películas de fantasy-terror español, habían, no todas, pero habían muchas que había bastante sangre, ¿no? Esta película no veremos sangre. O sea, aquí no veremos colmillos chorreando de sangre. De hecho, que no le vemos ni los colmillos al vampiro. Solamente veremos la escena de sangre cuando le clava la estaca y entonces él vuelve ya a lo que es al estado esquelético.
el esqueleto de él permanece en el ataúd cuando es de día. Cuando él vuelve, que eso también es curioso. O sea, cuando vuelve al ataúd, los vampiros están en su estado normal. O sea, no se descomponen. A menos que los mates, a menos que les clave la estaca en el corazón. Sin embargo, este vuelve al ataúd y es como que vuelve al estado que debería estar un cadáver, al estado esquelético, al igual que está su mujer al lado. Pero cuando llega de noche se recompone, vuelve a cobrar carne, vuelve al estado, a la forma humana, y entonces sale del ataúd. Y es cuando mata. Cuando vuelve al ataúd, se vuelve es como que muere, se descompone y se convierte otra vez en el esqueleto. Entonces me parecen muy originales los conceptos que tiene esta película. Bueno, al final le clava la estaca, lo mata y decide irse con ella a Londres. Entonces el policía, cuando se despide de él, le dice, no, dice, creo que los asesinatos van a cesar. Esto es un poco un guiño a lo que es a su vida real, ¿no? Como diciendo, me voy de aquí, cuando me vaya van a cesar los asesinatos. Como diciendo, a lo mejor he sido yo el que mata, pero me voy, y como me voy, significa que el asesino se va y que no va a haber más muertes, ¿no? Pero le dice, si es verdad lo que dice de que los vampiros cuando muerden a alguien, esa persona se convierte en vampiro y resucita, dice, pues ahora el pueblo está lleno de vampiros, porque el tipo se ha cargado un montón de peñas, un montón de parejas, va por parejas, no solo mata a chicas, que en la vida real este asesino solo mataba a chicas que hacían autostop, aquí mata a chicas y chicos, jóvenes. Dice, entonces tendremos aquí vampiros a cascoporro. Entonces la película se va como diciendo, se queda aún en esa incógnita de, bueno, habrá aquí una invasión vampírica. En fin, película que yo la recomiendo mucho dentro del fantaterror español. No es de las más conocidas, pero es un buen ejemplo de un cine de vampiros diferente, muy, muy, muy original. Y de verdad, a mí me encanta esta película y yo la recomiendo. Si os gusta el cine de terror, si os gusta el fantaterror español, ese cine de terror de los 70, esta película os gustará. Muy buena ambientación, es muy dinámica la película, entra al trapo enseguida, o sea, tiene muy buen ritmo, muy buena atmósfera. Y es una película que tiene conceptos de película de vampiros, tanto tradicionales como muy originales. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.